Hola, ¿qué tal? Qué gusto nos da saludarles a través de este medio. Mi nombre es Jorge y el nombre de mi esposa, Susana. en este momento queremos compartir con ustedes parte de la palabra de Dios. Queremos darle lectura al Salmo 119, los versos 1 y 2, que dicen de esta manera. Felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor. Felices los que atienden a sus mandatos y lo buscan de todo corazón. Así es, este salmo nos invita a ser felices, a seguir las enseñanzas de Dios. Es por eso que hoy están invitados a esta clase. En este día, la Iglesia de Cristo en México los invita, tu discípulo, tu amigo, tú que apenas te conectaste, estás invitado a esta reunión, ¿sí? Entonces, Jorge y yo les damos la cordial bienvenida. Bienvenida. Bienvenidos a su clase virtual. Que la disfruten. Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos, familia? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos iniciando un nuevo mes, gracias a Dios. Y bueno, pues después de todo este tiempo en el que hemos tenido clases muy especiales, mucha enseñanza, celebrando que somos iglesia,
quiero compartir este tema. Y quiero usar el mismo tema solamente que a manera de pregunta. ¿Somos iglesia? ¿Realmente somos iglesia? Y bueno, quiero que por favor estés meditando y reflexionando en tu vida. Este es un tema para reflexionar en nuestra vida personal. ¿Sabes? Decir que somos iglesia es una declaración muy profunda y de mucha responsabilidad para quienes decimos que formamos parte de ella. Somos iglesia, pero realmente y de manera muy personal, cada uno de nosotros podemos decir, ¿somos iglesia? Y bueno, pues no tu iglesia, no mi iglesia, en el sentido de que yo hago lo que quiero, sino lo que Dios nos enseña por medio de la palabra que tenemos que hacer para su iglesia y en su iglesia. Y bien, el apóstol Pablo es un especialista en tratar el tema sobre la iglesia y trata asuntos en general, pero asuntos en general sobre ella, pero también trata asuntos en lo particular para quienes formamos parte de la iglesia. Dios ama a su iglesia, la cuida y provee de los recursos espirituales para su crecimiento. Quiero comentarte lo que Dios me ha enseñado en todos estos años. Como docente, como entrenador, realmente durante estos 25 años Dios me ha enseñado a través de la observación y la experiencia que cuando tú tienes un equipo de trabajo, en este caso un equipo deportivo, ya sea con niños de primaria y aún con media superior, pues mira, créeme que con un solo alumno, una sola alumna que no tenga ¿cómo te diré? Que no tenga la actitud correcta, ¿sí? Que no esté en ese día, no se sienta unido, ni disponga sus talentos, o déjame decirte que aún cuando a lo mejor está enfermo, ¿sí? Hay alguna enfermedad, pues obviamente no puede contribuir con el fin común para el cual se está integrando a ese equipo. Se rompe la armonía y el objetivo que se pretende. A mí como entrenador rompe todo mi esquema, todo mi plan, ¿de acuerdo? Si estoy en una semifinal o en una final, ¿sí? Si un chico o una chica no va, se siente mal o simple y sencillamente dijo no voy, rompe con todo el esquema ofensivo y defensivo del juego que ya traigo en la cabeza. Por uno solo, ¿sí? Rompe la armonía. Y bueno, pues esto mismo puede pasar en la iglesia, pero más específicamente te puede estar pasando a ti o inclusive a mí, ser ese uno que rompa con la armonía, que rompa con el ambiente espiritual por una mala actitud. Inclusive, te digo, no solamente es en los aspectos negativos, inclusive puede ser por enfermedad. Y obviamente pues lo vamos a ver con la escritura. Y esto nos puede pasar a todos, nadie estamos exentos. Es por eso que si declaramos o confesamos que somos iglesia, debemos tener claro de manera personal el por qué lo estamos diciendo. Y obviamente también se muestra con nuestros hechos. Hazte la siguiente pregunta. ¿Soy iglesia? ¿Soy del cuerpo de Cristo? Y no estoy hablando de si te sientes parte, no se habla de un sentimiento. Ay, es que yo sí comulgo, yo sí con ellos y pues es bien padre el ambiente y me siento. No, qué bueno que lo sientes en esa parte, ya vas un paso adelantado, pero no es por ahí, ¿de acuerdo? Hablo de que si llevas o llevamos el nivel de vida y servicio que Dios nos demanda como miembros que somos de la iglesia de Cristo, que es su cuerpo. Y bien, te pondré un ejemplo, otro ejemplo. Quiero que veas la siguiente imagen, ¿de acuerdo? Es de un deporte no muy grato para mí, pero es una muestra de ilustrar, ¿de acuerdo? Y ahí vemos a los jugadores y a los aficionados. ¿De qué lado estás? ¿Te pones la camiseta del equipo? ¿Eres miembro? ¿Eres un seguidor? ¿Sí? ¿Pero real? ¿O ahí andas como fantaseando en tu vida espiritual? Obviamente vemos que unos son jugadores y otros son, pues ahí, la bola, ¿no? El grupo de aficionados. Y bueno, pues el que está en la cancha da lo mejor de sí. Se esfuerza cada día en mejorar, busca ayuda y busca ayudar a otros. Y entiende lo que es trabajar en unidad, etc. Ahí está, ¿no? Sudando la camiseta, dando lo mejor, ¿de acuerdo? O sea, apasionado, entregado. Y por el otro lado, pues vemos a
solo el que al solo el que la portan, ¿sí? Que se la pone nada más los domingos en el juego. Y yo te podría preguntar, y debemos de preguntarnos, ¿vivimos como creyentes solamente cada domingo o es un diario vivir para ti? No das lo mejor de ti sabiendo que lo puedes hacer. Y a lo mejor te la pasas diciendo, sí, mañana sirvo, mañana llamo, mañana ayudo. No buscas mejorar, aun cuando tienes todas las posibilidades. No buscas ayuda, mucho menos ayudar a otros. No tienes interés por trabajar unido a otros. Criticas y te aíslas. Aún podemos ver ahí en este grupo de aficionados, hay diferentes tipos de porras, y diferentes tipos de individuos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí te puse los más decorosos, los más respetuosos de alguna manera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues a través de esta imagen podemos ver todo eso, ¿no? O sea, cualquiera de ellos se puede poner la camiseta, ¿sí? Pero el que la porta porque está participando activamente, pues wow, la suda, la enseña, ¿cómo te diré? Juega con esa emoción, esa pasión, ¿de acuerdo? Y no solo, y bueno, el aficionado, pues muy bien, desde la grada puede criticar, gritar, ofender, aguas con eso, ¿de acuerdo? Porque también, pues puedo decir, soy iglesia, pero desde mi punto, pues critico, juzgo, sí, me burlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, pues, ¿somos iglesia? ¿Eres iglesia? ¿Soy iglesia? Bueno, pues es una gran pregunta. Vayamos a la Biblia y veamos lo que nos enseña Dios por medio de Pablo, quien, como te dije antes, es un especialista en tratar asuntos generales y particulares de la iglesia, como en todos esos aspectos espirituales. Allá en 1 Corintios 12, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, obviamente integrada casi en su totalidad por personas que no provenían del judaísmo, personas llamadas gentiles de otras razas y culturas. Y uno de los propósitos era llamarles la atención debido al mal uso que le estaban dando a los dones los mismos miembros de la iglesia en Corinto. Y obviamente entendiendo que estos dones se los había proporcionado el Espíritu Santo, ¿sí? Y llevarlos a comprender era la meta, que los dones que tenían los miembros de la iglesia en Corinto se complementan, ¿sí?, recíprocamente y contribuyen para perfeccionar el cuerpo de Cristo y que deben utilizarse con el propósito con el cual el Espíritu Santo los otorgó. Vayamos a capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 1. Pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. Sabéis que cuando erais paganos, erais conducidos como extraviados ante los ídolos mudos. Por lo cual os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahí nos detenemos tantito. Asuntos espirituales. La iglesia es un asunto espiritual. Y Pablo, este especialista en los asuntos de la iglesia, y como es su costumbre, les hace recordar lo que éramos antes y lo que somos ahora en Cristo y que Dios nos sacó de ahí. Nosotros antes estábamos extraviados por ídolos mudos. Pero los asuntos de la iglesia son asuntos espirituales. Los dones, los talentos, los ministerios, todo lo que Dios provee es espiritual para ayudarnos a cambiar y a transformar nuestra vida. Y es entendible que el Espíritu Santo, cuando tenemos el Espíritu Santo, nadie puede llamar maldito a Jesús. Y el que puede reconocer y llamar a Jesús Señor es debido a que el Espíritu Santo está en nosotros. ¡Wow! ¡Qué especial! Qué especial es poder entender esto y que la palabra nos los dice. Versículo 4. Ahora bien, wow, fíjate en esto. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, ve cómo está constituida la iglesia. Esto no es de nuestra iglesia, no es de ninguna iglesia cristiana. Esto proviene de Dios. Dios dio dones, diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. También hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios que efectúa todas las cosas en todos es el mismo. Dones, ministerios y actividades que se desarrollan dentro de su iglesia. Y dice, y en el 7, y a cada uno les es dada manifestación del Espíritu para lo que es provechoso. Wow, esto es el plan de Dios. Su iglesia es el plan de Dios. Él la constituyó.
Y vayamos al versículo 11. Dice, pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Él nos ha dado un don o dones como Él ha querido. Si tú todavía no sabes qué don tienes, bueno, pues necesitas buscar de su presencia. Necesitas activar tu vida de servicio, ¿sí? Y aún habla con tu discipulador, tu discipuladora, busca la ayuda. Aquello en lo que sientas la necesidad de servir, de poder contribuir con lo que Dios te ha dado. Bien, te hablaba de asuntos generales. ¡Wow! ¡Qué especial! Perdón, a lo mejor voy a decir muy guau, pero muchas veces guau, pero la verdad su palabra y el poder mirar cómo se desarrolla en la iglesia es algo muy especial. Es decir, su palabra es verdadera y se cumple en su iglesia. Los asuntos generales de la iglesia, imagínate, Dios se encarga de dar dones, ¿sí? Permite ministerios y actividades, todo esto para edificar a la iglesia y llevarlo al crecimiento de cada hombre y mujer, discípulo y discípula. O sea, Dios se encarga de manera general de su iglesia. ¿De acuerdo? Así que no queramos darle una ayudadita a Dios. Dios es su iglesia. Y Él es el primero que la va a cuidar y Él es el primero que no va a permitir ciertas cosas. Y aun si suceden, Dios pone a cada uno en su lugar. ¿De acuerdo? Por medio de la disciplina, el amor, ¿sí? Y ya si uno endurece su corazón, bueno, eso ya será otra situación. Pero Dios se encarga de su iglesia. Él permite dones, ministerios, actividades. Y sabe a quién, y cuándo, y en qué momento. Pero también se encarga de los asuntos específicos o especiales en cada uno de nosotros como miembros de su iglesia. A los llamados a su iglesia, Dios nos ha dado a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu Santo por medio de los dones y o talentos para servirle a Él por medio de su iglesia. En lo general, Él se encarga de su iglesia, provee lo necesario. Y en lo particular, a cada uno, como decía el versículo 11, nos es dada manifestación del Espíritu como Él quiere, ¿de acuerdo? Para desarrollar esos dones dentro de la iglesia. Y qué importante o qué importancia tiene la iglesia, la cual conformamos muchos de nosotros y que Dios constituyó por medio, fíjate, de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Dios ama a su iglesia, la cuida, la bendice y la iglesia la constituimos todos por ese llamado tan especial que Dios nos hizo de manera personal. Nos llegó la hora, nos llegó el momento y aquí estamos. Y ejemplo de ellos, déjame decirte brevemente, ejemplo de ellos, este jueves pasado tuvimos una reunión virtual de solteros y tuvimos una hermana invitada de Catepec. Se invitó una hermana que es tanatóloga, lo más importante es que es discípula de Jesús, ¿sí? Y ella es Ceci Campos. Y sin duda nos dio una clase y nos llevó por el camino del duelo para poder ayudar. Se hicieron preguntas y yo dije, qué especial, porque lo que ya recibimos desde años atrás y que también se cubrió en este congreso, en este tiempo de celebración de Somos Iglesia, es precisamente ya desarrollar el ministerio de duelo en nuestra iglesia, en cada región. Y cuando habló Ceci, de veras, yo me dije, Señor, me considero un ignorante y muchas cosas que aprender. Y creo que todos necesitamos cosas que aprender para ayudar. Y aún para nosotros mismos poder sobrellevar las situaciones por las que pasamos día a día. Y sin duda ver un ministerio nuevo crecer como el de duelo en nuestra iglesia, sin duda es muestra del favor y del amor de Dios que nos tiene a nosotros, porque a fin de cuentas quien necesitamos esa ayuda somos cada uno de nosotros. Inmediatamente pensé, ella puede ser una mujer que nos puede ayudar en este ministerio y dar dirección especial. Prácticamente lo que nos dio Tim y lo que nos dio Ceci conectó y yo dije, wow, esta es una dirección mucho más específica, ya es llevarlo al terreno de lo práctico. Qué especial es que para estos tiempos pueda desarrollarse este ministerio, se necesita dentro de la iglesia. Y sabes, hermano, hermana, no hay pretexto para no participar, para no servir activamente como miembros de la iglesia.
Esto sin importar las condiciones en las que nos encontremos. Recuerda que la iglesia del primer siglo sufrió persecución, pero no dejaron de predicar la palabra y de servirles unos a otros y de que el reino de Dios se siguiera extendiendo. En la actualidad nos encontramos en tiempos de pandemia. Vamos saliendo, gracias a Dios, pero aún así no podemos, la iglesia no se puede detener. La iglesia eres tú, la iglesia está en tu hogar, a través de ti, a través de los que te rodean. Si tienes una familia de hermano, hermana, o sea, padres, discípulos, wow, la iglesia está en ti y tú puedes también desarrollarla. Y esto, pues llevando el mensaje por las diferentes formas, redes sociales, personalmente, para que el reino de Dios se siga extendiendo y se siga cumpliendo el plan y propósito de Dios para su iglesia. Vamos a continuar con la lectura. 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Vayamos al 18. Pero el caso es que Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Y si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y ahora, los miembros a la verdad son muchos, pero el cuerpo es uno solo. Bien, vamos a continuar ahí en el 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesitados o los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos cubrimos de mayor honor. Y fíjate lo que dice la Biblia textual, y nuestras partes íntimas son tratadas con mayor decoro. Al contrario, nuestras partes más decorosas, o las que consideramos más decorosas, no tienen necesidad. Así Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que más le faltaba. A partir del 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupan los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros comparten el mismo padecimiento, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se regocijan. Y vosotros sois del cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Hermanos, qué especial escritura. Pablo a través de la analogía del cuerpo nos hace entender. O sea, cada quien ama su cuerpo para empezar y lo procura y lo cuida. Unos más que otros, pero lo procuramos y lo cuidamos. Y si me duele aún el dedo gordo de mi pie, pues se duele todo el cuerpo, hasta el dolor hasta mi cerebro llega, ¿sí? Y lo cuidamos y lo protegemos. Y si enferma una parte o si enfermo yo, pues obviamente también como parte de una familia, de un cuerpo, otros también se preocupan. Entonces, ¿qué importancia tiene esta analogía y qué importancia tiene para que veamos cómo la iglesia debe de conducirse? Es necesario entender que cada uno tenemos el Espíritu de Dios que nos permite servirle y también comprender lo importante que somos cada uno, ¿sí? Y ahora vas a ver dos versículos, ¿sí? Somos un solo cuerpo, hermanos, somos un solo cuerpo, ¿de acuerdo? Y a lo mejor te tocó ser dedo, pero quieres ser mano. No se puede. O si quieres ser cuello y quieres ser cabeza, pues mucho menos, pues la cabeza es Cristo, ese lugar se lo damos a Cristo. Es más, no se lo damos, ese es su lugar. Y él, la cabeza, ¿sí? Maneja todo este cuerpo. Conduce todo el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y espero que no quieras ser, que vayas a hacer cuello y digas, yo quiero ser cabeza. Eso no te corresponde. Y cuida que a lo mejor si tu ojo, ¿sí? A lo mejor está ahí medio viendo cosas que no debes, ¿sí? Pues el ojo, pues obviamente no tiene esa función. Y eso es donde se desvían cada una de las partes del cuerpo, los miembros del cuerpo. ¿Y qué importancia tiene cada uno? ¿Sí? O imagínate caminar con un pie lastimado, ¿no? Ir cojeando, ir rengueando. Pues obviamente se afectan otras partes. Y obviamente hablo del pecado que puede ejercer en cada uno de los miembros de la iglesia.
Y precisamente por eso el mundo critica y juzga la iglesia, porque a veces somos mal ejemplo, decimos cristianos, pero andamos diciendo majaderías, aún como esposos, ¿no? Como esposos vivimos en un lugar, en una comunidad, y muchos nos escuchan si peleamos y nos gritamos, etcétera, y damos un mal testimonio. Los jóvenes, o sea, todos, jóvenes, universitarios, solteros, todos tenemos que aprender a que somos un cuerpo. Y no debemos permitir que se hable mal de Cristo, ni mucho menos mal de la iglesia. ¿Sí? La iglesia la conformamos nosotros, tenemos defectos, errores, pero aún Dios nos llama a arrepentirnos y cambiar. Bien, te comentaba que en un equipo deportivo, aún en la misma familia, ¿sí? Con uno solo que tenga una actitud negativa o que no se disponga a participar, o inclusive, como te dije, se llegara a enfermar, rompe con toda esa armonía del equipo, de la familia y aún en el aspecto espiritual de la iglesia. Y obviamente eso cambia todo y obviamente hace que se mueva, ¿de acuerdo? Si vamos caminando, y claro, es parte natural también de la iglesia, no vamos a decir que no, ¿sí? A veces nos podemos poner mal en el corazón, en la mente, desafiar a Cristo, desafiar a Dios, desafiar a los hermanos, ¿sí? Pero obviamente viene la caballería, te ayuda, buscas esa sanidad en tu mente y otra vez renuevas y retomas el camino. Bien, quiero leerte estos dos versículos de ahí mismo, de 1 Corintios 12. El versículo 15 dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Ojo, pon atención en estos dos versículos. Y el 21, y no puede el ojo decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Bien, estas dos escrituras nos muestran dos tipos de pensamiento de los cuales como iglesia nos debemos de cuidar todos y todas. El primero, pensar que no pertenecemos a la iglesia porque no desempeño algún rol que otro hermano o hermana realiza. Somos parte y todos necesitamos unos a otros. No todos son ojos, no todos son oreja, ¿sí? No todos son nariz, no todos son pies, no todos son dedos, no todos son corazón. ¿De acuerdo? No todos. Todos tenemos un rol. Por eso es importante que cada uno sepa, ¿sí?, en dónde Dios lo ha puesto para el servicio, para que tengas una mayor identidad, una mayor claridad de tu vida como discípulo o discípula. Pero no podemos, no dejes que, ay no, es que el hermano, y cuándo voy a llegar a ser como él o como ella, ¿sí? No pienses eso, no pienses eso. ¿Por qué? Porque esto puede ocasionar un alejamiento, primero de Dios y después de su iglesia. Pensar que no pertenecemos a la iglesia porque no desempeño algún rol que otro hermano realiza, cuidado. Y el segundo pensamiento es todavía aún mayor, más crítico, pensar que no necesito de los demás. ¿Sí? O que los demás no son importantes, ¿sí? Porque yo soy mano, no necesito del hombro, porque la mano tiene más autoridad, porque yo sé más, yo no necesito de ti. Cuidado con esos pensamientos, son peligrosos en la iglesia. Cómo la escritura nos lleva a comprender estas cosas. Y ahí estaba, ¿no? Están en toda esa escritura de 1 Corintios 12. Por eso los extraje y los puse aparte. Son dos pensamientos que pueden destruirnos espiritualmente. Pensar que los demás, yo no los necesito. No necesito de ellos. No necesito del pastor, no necesito del líder de charla. Yo no necesito del ministro. Es más, no necesito ni de los hermanos. ¡Wow! Es una postura muy arrogante que debemos de cuidar mucho a nuestra mente. Esta escritura o estas escrituras nos permiten ver lo que te acabo de decir. Somos importantes dentro del cuerpo y tenemos una función, un objetivo, un plan espiritual, un plan eterno como parte del propósito de Dios. Nos necesitamos. Ser iglesia es un asunto espiritual y tenemos que aprender a ser espirituales. No podemos permitirnos pensar y actuar como lo hacíamos en el mundo antes de ser parte del cuerpo de Cristo. Envidias, divisiones, críticas, chismes, etcétera. Todo en lo que participábamos antes de conocer a Cristo. Dios nos ha dado dones y talentos por medio de su Espíritu, como Él ha querido. Así que hermano, hermana, la palabra de Dios nos llama a tomar en serio
los asuntos espirituales de la iglesia y en nuestra vida, dándole el uso correcto a los dones y talentos que Dios nos da para poder llevar a cabo el plan de Dios. No tu plan, no mi plan, el plan de Dios. Y aún así nos lleva a crecer a cada uno de manera personal y como iglesia para poner ese servicio a disposición de otros discípulos y también poderlos ayudar a crecer. Pablo, por medio de la analogía del cuerpo, nos llama a valorar a cada miembro que conforma la iglesia, entendiendo que todos tenemos una función dada por Dios. Y en cuanto a la pregunta, ¿somos iglesia? Por supuesto, somos iglesia. Dios la constituyó. Y si reconoces que Jesús murió por tus pecados y te has arrepentido y ahora vives para agradarle a Él, claro que eres parte de la iglesia. Pero también cada uno debe de ser muy honesto consigo mismo y con Dios, contestándonos personalmente, ¿soy iglesia? Y por medio de este análisis y reflexión, miraremos cada uno nuestro nivel de convicción y compromiso con su iglesia. Eso nos puede ayudar a renovarnos cada día más en nuestra relación con Dios y con las personas. Y aún llevarnos a arrepentirnos si algo no estamos haciendo de la manera correcta. En esta ocasión, quiero dejarte tarea y quiero que por favor leas las siguientes escrituras para reforzar y complementar más este tema que es muy profundo y que sin duda te ayudará en tu estudio personal. Quiero que por favor leas Romanos 12 del 1 al 8. Prácticamente cuando tú lees 1 Corintios 12 y luego lees Romanos 12 del 1 al 8, parece que estás leyendo una copia. Parte, sí, parece una copia igual. Sí, ahí casi dices, ¿qué onda, no? O sea, dos escrituras tal vez en dos momentos diferentes de la historia, pero parece que estás leyendo lo mismo. Y luego Efesios 4 del 1 al 16. Estas dos escrituras quiero que por favor profundicen en este tema, ve cómo está tu vida y pues obviamente deseamos que tú desarrolles convicciones firmes como la iglesia de Cristo que somos. Hermanos, hermanas, somos iglesia. Que a Dios sea la gloria. Hasta la próxima. Bye. Hola hermanos, me llamo Carlos Nieto y hoy tengo el privilegio de compartirte la escritura para nuestra ofrenda semanal. Voy a utilizar la versión de la Biblia, la palabra de Dios para todos. Acompáñame por favor a Malaquías 3, versículos 10 al 12. Dice la escritura: El Señor Todopoderoso dice: Traigan todos los diezmos al granero del templo y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en esto y vean si no abro las ventanas del cielo para derramar sobre ustedes una lluvia de bendiciones hasta que les sobre de todo. Alejaré las plagas de sus campos para que no destruyan sus cultivos y para que sus viñas produzcan fruto. Lo dice el Señor Todopoderoso. Todas las naciones hablarán bien de ustedes, porque ustedes tendrán un país hermoso. Lo dice el Señor Todopoderoso. Hermano, estamos viviendo tiempos difíciles. No sé qué o cuál sea tu situación o los problemas que estés enfrentando, pero sin duda una de las áreas más afectadas por la pandemia ha sido la economía. Dios lo sabe, hermano, y en esta escritura Él nos reta y nos dice: Da tu diezmo y verás todo lo que haré. Dios ha sido, es y seguirá siendo generoso con nosotros. Y si nosotros cumplimos con nuestra ofrenda, Él nos prosperará en cada área. Él nos promete una lluvia de bendiciones hasta que nos sobre de todo. Te invito, hermano, a que no veas la ofrenda como una carga o un problema, más bien como una inversión espiritual que traerá mucha bendición. Si tú has estado ofrendando, bien hecho, hermano, continúa haciéndolo. Y si no lo has hecho, yo te invito hoy a que reflexiones, te arrepientas, confíes en Dios y comiences a ofrendar. Aunque no hay reuniones presenciales, la iglesia sigue avanzando. Las ofrendas, hermano, mantienen la iglesia en movimiento y también ayudan a los hermanos en necesidad. Pide a tu líder de charla o a tu líder de sector el número de la cuenta. O si no, entrégale a él la ofrenda. Hermano, está en buenas manos y te aseguro que llegará a donde tiene que llegar. Acompáñame, por favor, a una oración.
Y Señor Dios Padre poderoso del cielo, agradecemos tanto, Señor, la generosidad con la que tú tratas nuestras vidas. Tú nos has dado todo lo necesario y aún más, Dios, y lo más valioso que nos has dado ha sido a tu Hijo Jesucristo. Hoy te rogamos, Dios, que trabajes en nuestros corazones y nos ayudes a ser generosos en nuestra ofrenda, Dios. Que nos llenes de tu Espíritu para que tengamos mucha fe, Dios, en que tú vas a cumplir tus promesas. Rogamos que bendigas la ofrenda, Dios, que la multipliques, que la utilices de la mejor manera, Dios, para avanzar la iglesia, para ayudar a los hermanos en necesidad. Quédese con nosotros, por favor, Dios, y todo esto se lo oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Den gracias a Dios porque es bueno. Su amor es eterno. Gracias al Señor de señores. Su amor es eterno. A Él que nos muestra sus maravillas. Su amor es eterno. Y con su espíritu hizo el cielo. Su amor es eterno. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, sus promesas su verdad. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, su amor por el reinará. A Él que nos llama a su perdón. Su amor es eterno. Y porque nos libra de enemigos. Su